La mujer de la noticia, un espacio informativo con perspectiva feminista. Conduce Lisbeth Ortiz Acevedo. Un espacio hecho desde CIMAC Noticias. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y me encuentran en las redes sociales como @lamuylibre. Bueno, hoy iniciamos una producción radiofónica, como lo dije, desde CIMAC Noticias, y me honra estar al frente de esta emisión porque continuamos un legado de 35 años. CIMAC Noticias tiene 35 años. Y hay mujeres que iniciaron esta labor. Estas mujeres nos abrieron el camino. Y hoy estamos por estrenar una barra de contenidos radiofónicos feministas con más de 30 producciones, 32 para ser exactas, y esta es una de ellas. Y pues me alegra muchísimo estar yo aquí al frente. No estoy sola, desde luego. Ahora me iré con otra periodista que me acompaña en la emisión. Les voy a dejar algún número en cabina para que nos escriban cualquier mensaje que nos quieran enviar. Es el 55 35 08 47 61, y también en redes sociales nos pueden escribir a X o a Facebook en CIMAC Noticias. Y bueno, pues como les decía, estoy muy bien acompañada de un equipo de mujeres potentes que hacen posible esta emisión, tanto en producciones periodísticas como radiofónicas. Y para iniciar con la mujer de la noticia, esta emisión, me enlazo con la periodista Wendy Rayón para conocer las últimas noticias. Adelante, Wendy. Muchas gracias, Liz. Estas son las últimas noticias. En México se han cometido y se sigue cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Esto fue señalado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, quien pidió al secretario general llevar el asunto a la Asamblea General. Con respecto al tema, la Presidencia de la República ha rechazado esta resolución. México suma 23 casos de feminicidio de mujeres buscadoras. De 2010 a la fecha, Artículo 19 documentó 43 agresiones contra personas buscadoras, de las cuales 25 fueron dirigidas contra las mujeres. Además, se registraron 22 casos de feminicidio y 3 de desaparición. En 2026, México registró 28 niñas, niños y adolescentes víctimas de pornografía infantil. Esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Frente a este panorama, hablar de la hipersexualización infantil se vuelve una conversación urgente, ya que esta se caracteriza por la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de las vestimentas de las niñas. En noticias internacionales, muere la periodista Fatima Tuoni en Líbano tras ataque aéreo de Israel. A 3 semanas de la muerte de la periodista Ahmad Shamali en Gaza, se volvió a registrar un ataque aéreo de Israel que dejó a 3 periodistas asesinados en el sur del Líbano, entre ellos la periodista Fatima Tuoni, corresponsal del medio Al-Mayadani. Solo el 7.8% de países en el mundo están gobernados por mujeres. Aunque en los últimos años se ha acelerado el acceso de las mujeres a los cargos más altos del Poder Ejecutivo, un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez destaca que solo 15 mujeres encabezan gobiernos entre los 193 Estados miembros de la ONU. Les invitamos a consultar esta y más información en la página de cimacnoticias.com.mx. Volvemos contigo, Liz. Muchas gracias, Wendy. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de eso, para darle la bienvenida a nuestra invitada, antes de eso quiero decir en qué contexto nos encontramos el día de hoy. El día de hoy México tiene más de 132,000 personas registradas como desaparecidas, de las cuales 28,938 son mujeres. Y también tenemos información de que en México durante el 2025 desaparecieron 19 niñas y adolescentes por día. Y México tiene de enero a febrero del 2026 94 casos de feminicidio a nivel nacional. Las entidades con más casos son Sinaloa, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas y Sonora. Hay más de 2,294 agresiones registradas contra mujeres periodistas y 20 casos de feminicidio de periodistas. Esto es parte de la cartografía de las agresiones contra mujeres periodistas que realiza CIMAC. Y pues ya hay una página que también puede estar disponible para consulta ahí en la cartografía de las agresiones. Y bueno, pues para irnos ya a nuestra
a nuestra entrevista con la mujer de la noticia. Tengo el gusto de darle la bienvenida a Wendy. Ella, Wendy Figueroa Morales, ella es directora de la Red Nacional de Refugios, pero bueno, para platicar con ella lo haremos a la vuelta de esta pausa. Vamos a hacer esta pequeña pausa y volvemos. Estás escuchando La Mujer de la Noticia. Hacemos una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en La Mujer de la Noticia y como les anunciaba, bueno, pues tengo a una de las defensoras más importantes, no solamente de México, sino a nivel regional, Latinoamérica, Wendy Figueroa Morales. Ella es directora de la Red Nacional de Refugios. Bienvenida, muchas gracias por ser nuestra invitada, además de la primera emisión, y eso es un lujo para nosotras. Muchas gracias por aceptar, Wendy. No, gracias a ti, Liz, y a toda la equipa de CIMAC, y bueno, para mí es un gran honor, emoción estar aquí con ustedes, y bueno, pues estar en esta primera emisión, decretado que todas las demás van a seguir siendo de reflexión feminista, de movilización de nuestras conciencias, y también de invitar a que las otras que nos escuchan puedan sumarse a esta conversación. Así es. Me interesaba mucho que platicáramos sobre el tema de la red, de los refugios en este país. Hay temas muy especializados que podemos ir desmenuzándolos, vamos a tener un ratito de plática, pero también para saber por qué esta es una política preventiva. Es decir, estos datos que había dado al principio, es decir, casi 3,000 mujeres asesinadas en México, fueron asesinadas, les quitaron la vida de forma violenta por razones de género en el 2025, nos habla, claro, de esa cifra que ya es alarmante, pero también de todo un sistema que nos está fallando a las mujeres. Y esta política, precisamente de los refugios, es preventiva, es decir, esto es un legado de mujeres feministas, porque hay que decirlo, y sin miedo, políticas y feministas, de hace más de 30 años, 3 décadas, que formaron, escribieron, redactaron desde los movimientos de mujeres para decir, necesitamos una política no punitiva y preventiva, es decir, algo que impida que las mujeres las asesinen, y no para ello se necesita un arma, se necesitan políticas públicas, bien bajadas, pero sobre todo presupuestadas. Y eso es algo a lo que los refugios se están enfrentando. Tú lo habías vaticinado y lo habíamos hablado desde CIMAC Noticias, en el presupuesto, en el programa federal de presupuesto 2025, venía un golpeteo contra los refugios. Ya estaba sucediendo cada año. No llegan los recursos federales, no llega. Daba medio año, creo que incluso llegó un año en el que llegó septiembre y no llegaba el recurso desde el Estado mexicano. ¿Cómo es posible que se sostengan 9 meses en un año atendiendo a las mujeres en esta situación violenta? Te quiero preguntar, para la gente que no conoce el sistema de cómo operan los refugios en este país, ¿cómo operan, Wendy? ¿Qué es lo que hacen? Hay más de 70 espacios, pero ¿qué hacen para que a una mujer le salven no solamente la vida a ella, sino a sus hijas, a sus hijos? Claro, Liz. Bueno, primero me gustaría decir a quienes nos escuchan que en lo particular, en lo personal, me encantaría que los refugios no existieran, ¿no? Porque eso significaría que precisamente las mujeres, niñas y niños estarían seguros en cualquier espacio de este universo, de esta universa, pero sabemos que ser mujer no te garantiza tener seguridad ni en la casa, ni en la calle, ni en las redes sociales, ni en los espacios públicos, ni tampoco en los espacios escolares, ni laborales, ¿no? Y los refugios en ese sentido surgen, como bien lo dijiste, desde el movimiento feminista, donde nos dimos cuenta que no eran suficientes las unidades de atención a la violencia que México ha tenido desde hace muchos años, porque pues se requería de un espacio donde las mujeres pudieran salvaguardar su vida y su integridad. Un espacio, como bien tú dices, que no tiene una política punitiva, sino más bien una política reeducativa, de prevención, de restitución de derechos y, sí bien importante, de dignidad, ¿no? Donde precisamente las mujeres puedan reencontrarse a sí mismas. Entonces, el movimiento amplio de
de refugio surge como estos espacios de protección seguros, espacios físicos donde se les da acompañamiento integral especializado, totalmente gratuito, a aquellas mujeres que literal tienen que salir huyendo de sus casas. Y me cuesta mucho trabajo hablar de hogares, porque un hogar es ese espacio donde te sientes segura, donde después del trabajo, cuando estamos cansadas, queremos llegar y sentirte en tranquilidad y en paz. Bueno, cientos de mujeres en nuestro país no tienen este espacio. Y no solamente ellas, también sus hijos e hijas, porque hoy día sabemos que la violencia contra los niños y las niñas no es una violencia indirecta, como se decía, no son víctimas indirectas, no. Los niños y las niñas son víctimas directas de la violencia que vive la mamá, porque efectivamente están en un entorno que es violento, que es hostil, que no tiene una garantía de dignidad y de la satisfacción más básica de las necesidades. Y así empezaron los refugios, ¿no? Estos espacios donde pues son espacios confidenciales. A diferencia de otros países, en México pues tenemos aspectos muy importantes, que es el nivel de impunidad y de corrupción que hay en nuestro país y pues la militarización, que llevamos muchos años con la militarización en el país, y el crimen organizado. Esto hace que el nivel de peligrosidad de los agresores sea mayor y por lo tanto los refugios en México son de puertas cerradas, de domicilio confidencial, anónimo, precisamente para garantizar esa seguridad. Y bueno, pues cuando empezamos a dar estos espacios de protección tuvimos que tener ciertas garantías, ¿no?, de restitución de derechos y de protección, donde poníamos en el centro a las mujeres, niños y niñas, pero después nos dimos cuenta que hay mujeres, uno, que no quieren ingresar a un refugio, lo cual es sumamente legítimo, porque hay miedo, hay desconocimiento. Dos, porque no han identificado que están en una situación de riesgo que puede atentar contra su vida. Y tres, aquellas mujeres que saben que no están teniendo una relación satisfactoria, pero que todavía no identifican que tengan que ir a un espacio de protección. Y se crearon los centros de atención externa, ¿no? Y así hemos ampliado el modelo de refugios. Y ahora te puedo decir que un refugio también es una atención psicológica especializada con enfoque feminista, donde la mujer puede ir a tener este acompañamiento psicológico, donde no se juzga, donde obviamente hablamos de todo este sistema patriarcal y no necesariamente tiene que ir a un refugio físico, ¿no? Y esto, pues bueno, se ha ido ampliando de acuerdo a las necesidades de las mujeres. Entonces tenemos centros de atención externa que también dan acompañamiento psicológico, jurídico, social, psicopedagógico, que pueden estar en refugio o no, las mujeres deciden. Si deciden ingresar al refugio, pues se hace este traslado, este espacio confidencial, donde hacemos exactamente lo mismo, es decir, el modelo es transversal, siempre hay un enfoque de derechos humanos, feminista, de igualdad, intercultural, tenemos refugios en zonas indígenas, trabajamos con mujeres migrantes, ¿no? Trabajamos con mujeres de la tercera edad, también hay una interseccionalidad reconociendo que las violencias pues no tienen ningún límite ni ningún respeto ni a la edad, ni a las diversidades, ni a la nacionalidad. Y bueno, pues estos espacios han permitido que las mujeres, de acuerdo a lo que necesitan, puedan tener este acompañamiento integral gratuito. Y eso me parece muy importante decirlo, porque a veces se quedan nada más con el nombre de refugios y yo no necesito ir a un espacio, ¿no? No solamente es este espacio físico, sino también este espacio donde tú puedes ir y venir, donde puedes tener talleres también. Tú lo sabes, lo hemos platicado también con CIMAC, la importancia de promover la autonomía económica, política y sexual de las mujeres. Esto es fundamental, no solamente en contextos de violencia familiar, sino también en contextos donde está el crimen organizado, donde está la explotación. Entonces, trabajamos también en territorio para promover estas tres autonomías de las mujeres, para romper el ciclo de la dependencia, que es uno de los factores que hace que algunas mujeres se queden en una relación de violencia. Y, por supuesto, pues hablar de autonomía política es lo que estamos haciendo ahorita, hacer uso de nuestras voces y que las mujeres puedan priorizarse y tomar decisiones. Esto se extiende totalmente a la población infantil. La mayoría de las mujeres que llegan a los refugios específicamente llegan acompañadas de entre 2 y 3 hijos e hijas, no así las que llegan a los centros de atención externa. Las que llegan a los centros de atención externa son mujeres que mayoritariamente sus hijos e hijas ya son mayores de edad o bien que están sin pareja, ¿no? Y sus necesidades, si bien son específicas, también abordamos mucho lo que tiene que ver con esta violencia estructural y sistémica que nos atraviesa a todas. Bueno, la potencia con lo que describes es un programa que salva vidas. Es un programa que salva vidas en un entorno feminicida, que lo único que ha hecho desde hace 3 décadas es incrementar el número de feminicidios, de casos de feminicidio.
hay que decirlo, recién comenzó el tema de Juárez, Ciudad Juárez, donde había un desfase enorme entre el Estado mexicano, ni siquiera teníamos tipificada la perspectiva de género, ni siquiera teníamos tipificado la violencia feminicida, las mujeres que eran agredidas en este sentido, pues no pasábamos de la nota roja, no pasábamos ¿cómo le decían? Asesinato pasional, crímenes pasionales, ¿no? Y había un desfase total del Estado mexicano, y fueron las mujeres, desde la academia, el periodismo, las antropólogas, sociólogas, defensoras, en fin, que se pusieron a trabajar para darnos este legado. ¿Por qué? Porque precisamente había una omisión muy grande por parte del Estado mexicano que se ha recrudecido a lo largo de varias décadas y que sigue existiendo, así es. Y me parece, incluso hay una declaración muy buena de la red, y que es, los refugios no son temas asistencialistas, y esa es una verdad. Totalmente. Algo que hicimos desde la Red Nacional de Refugios es dejar claro que el asistencialismo no garantiza la restitución de derechos, que el asistencialismo no garantiza, por supuesto, una vida digna y libre de violencia, y lo que hacemos en los espacios de protección, que son estos refugios ya con estas diversidades, es justo prevenir feminicidios, ¿no? Hoy día, después de un gran camino donde nos hemos sumado todas las que has compartido, pues podemos decir que los refugios atendemos violencias feminicidas, ¿no? No esta violencia doméstica que también nos costó mucho trabajo, tú recuerdas en México, hablar de la violencia familiar y tipificarla como un delito. Hoy sigue existiendo esta deuda gravísima por parte del Estado mexicano, donde se sigue pensando que la violencia familiar no es tan grave, ¿no? Y lo pongo entre comillas, pero se ha invisibilizado que la violencia familiar es la antesala de los feminicidios. Y eso lo hemos vivenciado nosotras en la Red Nacional de Refugios, lo tenemos registrado e identificamos que efectivamente contar con un espacio de protección garante, con presupuesto que opere las 24 horas del día todo el año, porque las violencias no tienen caducidad, pues hacen la gran diferencia entre la vida y la muerte. No solamente previenen feminicidios, sino también previenen ataques con sustancias químicas, ¿no? Hemos tenido muchos casos de mujeres que lamentablemente, inadmisiblemente, cuando fueron a denunciar, no les dijeron que tenían derecho a acceder a un refugio, que eso también es bien importante. Un refugio es un derecho humano y no se le puede negar a ninguna mujer. Sin embargo, con esta idea de que el agresor salga de casa, que es una situación no realista en nuestro país ante este nivel de impunidad y corrupción, muchas mujeres regresaron a su casa y fueron atacadas con ácido, ¿no? Y son mujeres que ahora acompañamos de forma externa, y lo que ellas nos dicen es: si a mí me hubiera dicho el Ministerio Público o el Centro de Justicia que tenía derecho a un refugio, que existían, esto no me hubiera pasado, haciendo evidente que su cuerpo está marcado por un ataque de una sustancia química que no tendrá que haber sucedido, ¿no? Se previenen suicidios también, se previenen situaciones de reproducción de estas violencias, y también se previene la violencia vicaria, que hoy día la podemos nombrar, ¿no? Pero esto se ha invisibilizado y no se identifica precisamente que esta tendría que ser una política de Estado, no de gobierno, sino de Estado, que garantice el derecho más vital que tenemos todas las personas que habitamos este mundo, que es a vivir. Y esto es lo que hacen los refugios, ¿no? Garantizar ese derecho, pero también conectar a las mujeres con la capacidad de querer habitar la vida, Liz, y que creo que eso también es muy importante. Muchas mujeres dejan de querer habitar la vida, no porque no tengan deseos de estar aquí, sino porque el sistema les ha fallado, porque no se les cree, porque les ha revictimizado, y sus hijos o hijas han sido arrebatados de su vida, asesinados, o están buscando a sus familiares, ¿no? Esa es la realidad de nuestro país, y es lo que previenen los feminicidios. Si realmente se garantizara pues la operación de los refugios, ¿no? Podemos prevenir. Siempre preguntan, ¿se puede prevenir los feminicidios? Claro. ¿Se puede prevenir la violencia? Claro. Las desapariciones forzadas, claro que se puede prevenir. Pero para prevenir tienes que invertir y tener políticas de Estado garantes con presupuestos, y donde estemos sentadas quienes sabemos y estamos en el territorio, ¿no? Academia, sociedad civil, colectivas, sobrevivientes de violencia. Tenemos que estar ahí en esas políticas públicas, y no se hacen desde un escritorio que realmente no reflejan la realidad que viven cientos de mujeres en todos los espacios de la República Mexicana. No hay ninguna excepción, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Estas medidas de escritorio, creo que estamos cansadas de estas medidas de escritorio, porque es no conocer la realidad, es no conocer lo que sucede en la vida de las mujeres, sobre todo en las que viven una situación de precariedad.
y que además están con sus hijas y sus hijos a cargo. Yo te quiero preguntar, ¿qué opinas de esta nueva ley, esta ley general contra el feminicidio presentada por el gobierno federal? Desde CIMAC Noticias hicimos una postura muy clara, porque llega a 11 años tarde. Exacto. Y solamente es un compendio de lo que ya tenemos. ¿Qué opinas de eso? México no necesita más leyes, México necesita que las leyes que existen se apliquen y que esas leyes que existen, además de aplicarse, que realmente se garantice la operatividad con presupuestos. Yo siempre lo voy a decir, no podemos hablar de derechos humanos si no hablamos de presupuestos. Y esta ley, efectivamente, además de que llega muy tarde, sigue perpetuando algo que es clave para hacer una transformación, utilizando el término de este gobierno, ¿no? Para poder transformar la realidad tienes que poner en el centro a las víctimas, a las madres buscadoras, a las colectivas, a las organizaciones de la sociedad civil. No se pueden hacer propuestas que están justamente en un escritorio que además, algo también muy importante, revictimizan, porque ignora el sufrimiento y las vivencias que realmente las mujeres mexicanas están viviendo desde hace muchos años, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres es una deuda histórica, no es de este gobierno, es de los gobiernos pasados, pero sí le toca al actual atenderla, y atenderla con una realidad y con una mirada realmente pues muy, muy centrada en reconocer las fallas. No podemos avanzar si no reconocemos las fallas que son sistémicas y son estructurales. Y también es importantísimo que reconozcan que desconocen, porque insisto, si no conoces de lo que estás hablando, lo único que estás haciendo es proponer acciones que van a revictimizar, que van a quedar en letra muerta y que estás invirtiendo recursos, tanto económicos como humanos, en algo que no tiene un sustento cuando ya existe algo que se tendría que fortalecer y que analizar, ¿no? Creo que esa es una situación bastante complicada, que no lo han logrado identificar las autoridades de nuestro país y que seguimos viendo resistencia en reconocer que en México hay desapariciones forzadas, que en México hay feminicidios, que sí son o pueden ser identificados como crímenes de lesa humanidad, que sí hay una crisis de derechos humanos, que todo México tendrá que estar en alerta de violencia de género, y México no lo ha querido reconocer, ¿no? Y si no lo reconoces, no vas a poder hacer acciones afirmativas, ni mucho menos pensar en políticas de Estado con presupuestos garantes. Son lo que yo siempre digo, parches que en cualquier momento se levantan y se hace muchísimo más grande esa grieta, en donde quienes caen en esa grieta, pues seguimos siendo las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Además hay un debilitamiento muy grande de las alertas por violencia de género. No están en todos los estados, en todas las entidades. También fue parte de un legado del movimiento de mujeres precisamente para eso. De nueva cuenta, para prevenir de forma no punitiva, es decir, que a esa mujer que están agrediendo no hay que darle una pistola, hay que hacer otro tipo de acciones, emprender otro tipo de acciones, y las alertas por violencia de género sin duda se han debilitado ante la llegada de una secretaria de las mujeres que subió a ese rango, ¿no? Del instituto, del hoy extinto InMujeres, a una secretaría de Estado que finalmente que parece que nos ha dejado a deber en muchos sentidos. Uno de ellos sin duda ha sido las alertas por violencia de género, porque no hemos podido darle ese seguimiento, y también va vinculado desde luego al tema de prevención en el tema de feminicidio. En este caso yo te quiero preguntar en cuanto a la disminución de las cifras. Me parece que estamos frente a una operación limpieza, a un rasurado de cifras. Por más que quieran o no tipificarlo desde las fiscalías y llevarlo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no como feminicidio, sino como homicidio doloso, como lo que quieran cuantificar esos datos, nosotras que estamos a pie de calle nos damos cuenta que eso no ha cambiado. Es decir, no ha habido una disminución significativa, es decir, no puede haber una disminución de más del 50% de casos de feminicidio de un año a otro, cuando se ha debilitado, por ejemplo, presupuestariamente a las alertas por violencia de género o a la Red Nacional de Refugios, en lo que decía al principio, es decir, no les puede llegar el presupuesto 9 meses después de iniciado el año, es decir, no les puede llegar en septiembre. ¿Quién cubre ese dinero? ¿Quién cubre ese presupuesto? Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué opinas de la disminución de cifras oficiales con las que hemos estado
visto? Yo lo diría tratando de ser políticamente correcta, que no me sale muy bien, es que pues evidentemente tienen una realidad alterna a la que vivimos todas las mexicanas y todas las colectivas y organizaciones de la sociedad civil, ¿no? No solamente hay una gran debilidad en nuestro país de hacer estadísticas con perspectiva de género, que ese es un punto clave. No sabemos cuántas de esas mujeres asesinadas son indígenas, cuántas son migrantes, cuántas son de la diversidad sexual, cuántas son niñas, cuántas realmente vivieron previamente una situación de violencia familiar que lo ven como mínimo, cuántas fueron a denunciar. No sabemos cuántas de esas mujeres que llaman por teléfono tienen un seguimiento o siendo muy rudas, cuántas de ellas viven, ¿no? Solamente tenemos una numerología, cuando la numerología no realmente humaniza lo que está sucediendo. Entonces, definitivamente son dos datos diferentes, en donde además me parece que también es importante centrarnos. A mí me genera mucho conflicto ético feminista cuando cada 25 de mes escuchamos cifras que disminuyen y se celebran. Con una vida que sea arrebatada en este país, tendría que ser suficiente para estar en alerta, porque ninguna vida tendrá que ser arrebatada por el machismo, por la corrupción y por la impunidad. Yo creo que lejos de celebrarlo, tendrían que avergonzarse de que una vida en este país sea arrebatada ante una debilitación de un Estado que ha sido pues realmente no garante de los derechos humanos, ¿no? Entonces yo siempre digo, tenemos otros datos, tenemos otras historias, tenemos otras voces, y esas voces nos dicen que no solamente la violencia no ha disminuido, sino que las estrategias siguen sin estar centradas en las mujeres, en sus derechos y en sus garantías. Y si esto continúa, vamos a seguir teniendo pues dos realidades alternas, que lo único que va a suceder es que estas brechas se sigan ampliando, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece preocupante, y sí, sin duda, no solamente es el tema del presupuesto, sino es la postura que tiene quien está frente, ¿no?, de estas políticas. Cómo realmente hay una simulación en las reuniones, en los encuentros, pero que te escuchan y te hacen un favor, pero que no se materializa realmente en las acciones, en presupuestos, en mesas de trabajo, donde estén las expertas identificando qué hace falta para que esa alerta de violencia de género funcione en tal territorio, qué hace falta para que realmente se garantice que la mujer que fue a pedir un acompañamiento, una orden de protección, sea atendida en tiempo inmediato. Eso es lo que se está debilitando, y se está debilitando justo una política, porque si yo siempre digo, pensemos en las alertas de violencia de género, las medidas de protección y los refugios como tres mecanismos que se crearon en conjunto desde la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues no tendría que haber otra ley donde quedan muy claro que estos tres mecanismos en conjunto previenen feminicidios, ¿no? Y es una estrategia articulada. Si lo desarticulamos, como lo están intentando hacer, pues obviamente se van a ver como acciones aisladas. La violencia no es aislada, es estructural y sistémica, y así tendrán que ser las respuestas. Y lo que estamos viendo ahorita, que tiene que ver con una estrategia de debilitamiento presupuestario y de instalación institucional, es dividirlo, ¿no? Y entonces irnos a territorios con centros libres, que los voy a seguir cuestionando hasta que no tengamos respuestas y resultados, hasta que no tenga una sola mujer que nos llegue y me diga, fui al centro libre y me dijeron, ponte a hacer un taller de manualidades, y no me dijeron cómo prevenir un feminicidio o cómo acompañar a mi hija para que dejara a su agresor, ¿no? Tenemos casos así, Liz, que nos llaman, que tú sabes que damos orientación vía telefónica y redes sociales. Entonces, ¿por qué invertir en una política que ni siquiera estás dando seguimiento y que realmente no está previniendo, sino que es una construcción, me parece, de masas, ni siquiera de redes, ¿no?, donde se instala en las mujeres la responsabilidad de crear soluciones, pero sin ningún acompañamiento institucional ni una red realmente de gobierno que sostenga la vida de las mujeres, lo cual me parece revictimizante, ¿no? ¿Y cómo sostenemos los refugios en estos meses que no nos dan recursos? Pues un compromiso ético, pero que muchos refugios han cerrado, que muchos refugios se vuelven insostenibles, porque tampoco podemos trabajar con todo el compromiso si no hay estos recursos materiales, buscando recursos a nivel internacional también, de iniciativa privada. Pero también algo que es bien importante es dejar claro que aunque busquemos esos recursos, la única instancia responsable de garantizar ese presupuesto es el Estado mexicano, y que no lo ha cumplido, ¿no? Y cada vez lo cumple pues muchísimo más retrasado y con más carencias, y delegando la responsabilidad a las organizaciones de la sociedad civil. Sí, sin duda. Había todo un andamiaje institucional
ya montado cuando llega Morena al poder y era potenciarlo. Sin embargo, he visto ese debilitamiento de estos tres ejes precisamente de los que tú sí, este debilitamiento me parece algo fundamental, el no aceptar. Yo escuchaba a la presidenta cuando, obviamente, en la mañanera, la prensa que cuestiona, que está en la mañanera y que cuestiona, pues le cuestionaba precisamente esto, lo que sucede con el artículo 34 en materia de desapariciones forzadas. Y entonces nos dice que no existe esa situación, porque el Estado no lo está haciendo, no los están desapareciendo desde el Estado. Es un tema, yo creo que aquí hay un desconocimiento importantísimo. No implica o no tendría que desaparecerlas el Estado, pero cuando hay omisiones, cuando hay complicidad, cuando hay esta invisibilización de las desapariciones forzadas, por supuesto que tiene un compromiso el Estado, ¿no? Y este compromiso lo tiene que asumir y reconocer. No olvidemos que a las madres buscadoras de México, y admiro mucho a las madres de 8 de mayo de Argentina, las admiro muchísimo, pero hay que tener memoria, ¿no? Y la memoria construye y te dice dónde están las prioridades. A las madres buscadoras de México se les atendió muchísimo tiempo después. Estuvieron mucho tiempo enfrente de Palacio solicitando audiencia. Y eso es minimizar el dolor y minimizar una realidad. Cuando el Estado hace eso, por supuesto que es cómplice. Cuando en un Estado hay desaparición forzada es porque el Estado también ha sido cómplice. Porque hemos escuchado abrazos y no balazos, porque hemos escuchado que hay una permisividad a los agresores, porque hemos escuchado que también hay un acceso a la justicia diferenciada, ¿no? Cuando alguien vive acoso en la calle, no se reacciona tan rápido como con otras personas lo viven, ¿no? Y por supuesto que cualquier tipo de violencia y cualquier situación que vulnere la dignidad de una mujer, no importa quién sea, tiene que ser sancionada. Pero el mensaje que dan las autoridades, quienes están al frente del país, dice mucho. Y lo que dice es realmente no nos interesa la vida de las mujeres, no es para tanto, no exageren. Y ahí hay una revictimización y hay una violencia institucional muy clara y muy palpable, ¿no? Y esto no sucede en el tema de refugios, y quiero aprovecharlo porque en este desconocimiento hemos escuchado declaraciones de la Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, diciendo que en los refugios compramos cosas para el Botox o compramos croquetas para los perros, ¿por qué se hace eso, no? Y yo digo, bueno, que bien que tenga esta duda, pero que nos pregunte. Primero, lo que se compró es ácido hialurónico. E informo que el ácido hialurónico no es para el Botox, ¿no? Que son cosas muy distintas. Y que el ácido hialurónico se utiliza, como sabemos, para muchas situaciones dermatológicas y muchas veces para algún ataque de sustancia química. Y que nosotras sí identificamos a los seres sintientes como parte de las familias de las mujeres, y que hay muchas mujeres que no salen de su casa porque no las aceptan con sus perros o sus gatos. Si compramos croquetas es porque estamos reconociendo ese derecho de la mujer a habitar un espacio digno y llevarse a su familia, sea de 4 patas, ¿no? Y estas declaraciones, lejos de criminalizar o de cuestionar lo que hacemos, es demostrar que no tienen conocimiento. Y criminalizar de nueva cuenta a las víctimas. Criminalizan y revictimizan a las mujeres, que eso es lo que me parece más grave. A mí cuando se acercan y me dicen, digo, a ver, yo no tengo tema. De hecho, estamos en toda la disposición de ser transparentes. Lo que me preocupa es que la secretaria de las mujeres no solamente desconozca lo que sucede, sino que revictimice a las mujeres, que victimice a quienes han salido de una situación de violencia y que ante estos comentarios las sigue revictimizando. Eso es lo grave, ¿no? La diferencia y lo que celebro es que llegan con nosotras y no llegan a las instancias gubernamentales, donde por supuesto si necesitan ácido hialurónico se los vamos a comprar, y si necesitan croquetas se las vamos a comprar, ¿no? Porque es parte de este sistema. Y eso es lo que sucede en la realidad, ¿no? Eso es lo que te refleja trabajar en escritorio y no reconocer las realidades, y sobre todo me parece no tener la disposición de querer hacerlo, porque todas, incluye a las compañeras del Observatorio de Feminicidio, incluye a las compañeras de la Red Nacional de Refugios, les hemos dicho, sentémonos a conversar, hagamos mesas de trabajo para que todas las dudas que tengas se puedan aclarar, ¿no?
Hoy te vuelves de nueva cuenta una mujer de la noticia porque hay un pronunciamiento de la Red Nacional de Refugios y hablan precisamente de la preocupación que tienen por las responsabilidades financieras de los refugios están siendo asumidas por las organizaciones de la sociedad civil y no por el Estado. De nueva cuenta nos encontramos con este debilitamiento que ya se advertía desde tiempo atrás, pero lo veíamos desde el programa de presupuesto federal del 2025 y el haberle quitado este etiquetado específico que tenían los refugios, que era muy significativo que tuviera este etiquetado y sin embargo lo meten a una bolsa donde hay otros temas también muy importantes y el haber metido este tema dentro de esa gran bolsa comienza a ser una de esas consecuencias, me parece. ¿Cómo lo ves? Sí, lo más grave, justo lo hemos venido denunciando literalmente desde prácticamente desde que desaparece el Indesol, que fue un logro, que quiero decirlo, logramos con con el gobierno en turno, con el partido en el poder actualmente, logramos un gran avance, que es justo tener un programa presupuestario específicamente para refugios. Sin embargo, esto se eliminó, ¿no? Cuando llega precisamente, pues, esta Secretaría de las Mujeres, este primer año y primer presupuesto de una presidenta se elimina, ¿no? Y es gravísimo porque se invisibilizan los mismos logros de su propio gobierno, pero además se deja en la gran incertidumbre una política, insisto, que salva vidas y que previene feminicidios. Y lo que estamos hoy demandando y denunciando y que nos parece muy grave, si bien ya habíamos visto este debilitamiento y esta responsabilidad que se ha quedado a cargo de las organizaciones de la sociedad civil, como bien les decía, pues nos hemos mantenido operando y muchas no han cerrado porque hemos trabajado en red y hemos sostenido, pero ahora, que nos parece muy grave, es que esto se materializa en el convenio que firman. Todos los refugios firmaron un convenio a finales de marzo, lo tuvieron que firmar porque se hace cuenta esta estructura vertical patriarcal donde pues es el control del recurso económico, es lo firmas o no tienes recurso. Entonces se tuvo que firmar en esos términos, no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de decirle lo grave que implica firmar un convenio en esos términos y se firmó. ¿Y qué son las preocupaciones en este convenio? Que efectivamente ahí habla de que la Secretaría de las Mujeres no es responsable ni tiene ninguna consecuencia si el recurso no llega, que el recurso puede llegar o no a los refugios y no hay ninguna responsabilidad, que los refugios tienen que sostener la operación hasta que el recurso llegue, si es que llega. No hay ninguna consecuencia para la Secretaría de las Mujeres, que es quien tiene el recurso en sus manos. Tampoco dice entonces de quién es la responsabilidad, Secretaría de Hacienda o de quién, pero al final es el gobierno federal. Y se traslada esta responsabilidad que está en la Ley General de Acceso a las Mujeres y en los instrumentos internacionales de que el Estado garantice la operación en refugios en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hay una exigencia de cargas administrativas sin tener claridad, por ejemplo, de qué es lo que se espera y que ha habido mucha discrecionalidad en cómo se evalúan los proyectos y se plasma en el convenio que si no cumplen con esas especificaciones, que no se dice cuáles, tienen una gran sanción que es regresar todo el recurso, ¿no? Entonces, de entrada no hay fechas de cuándo se entrega el recurso, deja claro que pues puede o no puede llegar y no es responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres, deja claro que son las organizaciones que tienen que sostener hasta que llegue o si es que no llega el recurso. Y 4, que también nos parece muy grave, pues hace evidente de que el recurso es solamente un apoyo, cuando no tendrá que ser un apoyo. Es decir, ustedes tendrían que sustentar la mayor parte de ese presupuesto. Como están los términos, es como se está plasmando. Pero la ley es muy clara. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es muy clara y la redacción dice que es el Estado quien lo tiene que proveer, no está sujeto a interpretaciones. Sin embargo, aunque la ley es muy clara y aunque no podemos tener retrocesos en los derechos humanos, este convenio lo que refleja es un retroceso en la garantía de derechos humanos, totalmente un deslinde de parte del Estado mexicano, hablando específicamente de la Secretaría de las Mujeres, que lleva a cabo el programa de refugios y el recurso, de no garantizar que el recurso llegue, que llegue completo y si no llega, pues a quién se le va a responsabilizar, ¿no? Y esto se traduce en incertidumbre y la incertidumbre te lleva a un debilitamiento y te lleva, por supuesto, a que no sepas si puedes seguir atendiendo a mujeres
y darles esta atención integral y especializada porque tal vez no llegue el presupuesto, ¿sabes? Entonces, nos parece muy preocupante que esta situación ya esté plasmada en un instrumento y que se haya obligado literalmente a las organizaciones a firmarlo, de lo contrario, ni siquiera está la posibilidad de recibir este presupuesto, ¿no? Pues estamos casi llegando al final de este bloque. Para mí ha sido un placer poder entrevistarte. Tenemos un par de minutos. Te agradezco mucho que hayas venido hasta nuestra cabina, que hayas sido nuestra madrina. Y bueno, pues me gustaría que siguiéramos en la cobertura de esta información, porque esto va iniciando prácticamente con esta información que, por cierto, pueden consultarla en la página de CIMAC Noticias, y vamos a seguir atendiendo el tema de refugio, sin duda. Solamente para finalizar, ¿dónde las pueden encontrar? Y si alguien está interesada también en apoyar, en ayudar, ¿a dónde las pueden contactar? Nos pueden encontrar súper fácil en todas las redes sociales como Red Nacional de Refugios, es la casita verde con el mapa de México en blanco. Ahí vienen nuestras atenciones que damos, y bueno, igual nuestro sitio web es Red Nacional de Refugios. Ahí viene una sección de cómo sumarse a nuestra causa. Puede ser por voluntariado, puede ser con prácticas profesionales, servicio social, o con donaciones en especie o monetarias. También estamos en PayPal, ahí nos pueden buscar como las organizaciones que estamos recibiendo recursos, y todo suma, ¿no? Todo suma, y todo este goteo permite que precisamente ante la incapacidad que está teniendo el Estado mexicano y la no voluntad de garantizar los espacios de protección, pues podamos seguir brindando este acompañamiento a cientos de mujeres, niños y niñas. Pues muchas gracias, Wendy. Vamos a hacer esta primera pausa. Yo te despido, te agradezco. Además ha sido un placer porque es una de las defensoras más importantes, no solamente en el país, sino a nivel regional, reconocida por el trabajo que has realizado. Y bueno, pues me encanta poder entrevistarte como periodista. Y bueno, pues sigamos en la cobertura y estaremos en el tema, porque eso no se puede soltar. Sin duda lo que está haciendo el Estado mexicano en este debilitamiento presupuestal tiene que tener el seguimiento periodístico, sin duda también. Muchas gracias, Gracias Wendy. a ustedes. Y bueno, pues vamos a hacer esta pausa. Yo les recuerdo, acá en cabina es el 5535084761. Por ahí en redes sociales nos encuentran como CIMAC Noticias. Y bueno, pues en breve volvemos. Estás escuchando La Mujer de la Noticia. Hacemos una pausa y volvemos. Y bueno, pues les recuerdo que por acá en cabina nos pueden enviar sus mensajes en el 5535084761, y también en redes sociales, en X, en Facebook, nos encuentran como CIMAC Noticias. Este programa está grabándose también para dejarlo colgado por ahí en redes sociales y puedan reproducirlo después. Y bueno, pues para concluir en este último bloque, pues regreso con la periodista Wendy Rayón para que nos dé las noticias de última. Adelante, Wendy. Gracias, Liz. Buscan crear registro de agresores sexuales de niñez. La senadora Laura Esquivel del Partido Acción Nacional propuso una iniciativa para crear el Registro Nacional de Personas Sentenciadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en México. Esta medida solo será efectiva en casos que cuenten con una sentencia firme, dejando de lado a víctimas que no se animan a denunciar o los litigios que quedan en impunidad. En la Cámara de Diputados proponen proteger a las infancias de la violencia vicaria. La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, propuso modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de incorporar en la legislación que los menores de edad estén protegidos contra la violencia vicaria. En recomendaciones semanales tenemos la serie La Fiscal, que llega a Netflix. En esta entrega audiovisual, la periodista Paula Mónaco Felipe y el fotógrafo Miguel Tobar reflejan los problemas detrás de la investigación de casos de feminicidio por parte de las instituciones, así como los obstáculos que enfrentó la defensora Sayuri Herrera Román tras convertirse en la primera fiscal de feminicidios en la capital del país. Amiga, sepárate ya, el nuevo libro de Coral Herrera para despatriarcalizar corazones. La escritora española, quien se ha vuelto un referente entre las mujeres lectoras que buscan contenidos para alejarse de relaciones amorosas patriarcales y prisiones amorosas, presentó su nuevo libro en México, Amiga, sepárate ya, con un mensaje potente: las rupturas no son una derrota, son una liberación.
Les invitamos a consultar esta y más información en la página de cimagnoticias.com.mx. Estaremos dando seguimientos a la iniciativa de ley que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo relacionada al tema de feminicidios que se encuentra ahora en Comisiones Unidas del Senado de la República. También estaremos cubriendo el próximo jueves 9 de abril a las 9 de la mañana el evento sobre cambio climático y migración desde Centroamérica, así como la presentación de la Iniciativa Mundial Sin Trata 2026 ese mismo día a las 10 de la mañana. Volvemos contigo, Liz. Muchas gracias, Wendy Rayón. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta primera emisión de La Mujer de la Noticia. Y bueno, pues nos escucharemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Estaremos saliendo en vivo, tendremos otra invitada. También otra mujer de la noticia y que nos hable desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. No me quiero ir sin agradecer a las mujeres que estuvieron a cargo de esta producción, porque eso verdaderamente es un logro, tener un equipo de producción y periodismo hecho completamente por mujeres. Este programa estuvo a cargo de Yasmín Hernández y de Georgina Monroy, quienes lograron hacer posible técnicamente esta emisión. Muchas gracias, yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, me encuentran por ahí en redes sociales como @lamuylibre y bueno, pues ayúdenos con like, ayúdenos a reproducirlo, a compartirlo para que este espacio siga creciendo y las mujeres, las niñas y las adolescentes estemos en primer plano en cualquiera de las agendas. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Esto fue La Mujer de la Noticia con Lisbeth Ortiz Acevedo. Gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo martes